¿no? Y el psicólogo de cabecera, doctor Luis Vergés, con quien nos honra compartir en este programa y hay muchos temas, Yagna. Hay muchos temas, doctor querido, gracias por siempre estar, gracias por esa respuesta positiva, porque es que para abordar un tema tan delicado como este es un tema muy, muy delicado que involucra a más de una familia, pues nada mejor que hacerlo de la mano de un profesional, una tragedia, señores, sin precedentes, yo creo, en República Dominicana, ¿no es cierto? Un ataque mortal a la señora Yvonne Handal, una persona cercana a nosotros, su familia. Fue brutalmente asesinada con más de 60 estocadas. Dios mío. A mí se me enfría el alma y el corazón cada vez que lo digo. Y lo hizo un vecino de confianza, Jan Andrés Pumarol, hijo también de personas muy queridas a través de mi querida Socorro Castellanos, y a Willy lo conozco de toda la vida. Dejó también a 5 personas heridas, incluida su cuidadora, y convirtiendo ese lugar en una escena dantesca. Yo creo que toda la comunidad quedó absolutamente consternada con este suceso que, doctor, plantea muchas interrogantes. Primero sobre la responsabilidad penal de los agresores con problemas psiquiátricos y exige también que la justicia actúe. ¿Qué usted opina de eso, doctor? ¿Qué respuesta darle a solamente parte de las interrogantes, porque tenemos muchas que hacerle? Sí, sin duda alguna, una tragedia que todos lamentamos, y dentro de la mala noticia que significó este hecho luctuoso, lo que hay que decir es que no es frecuente que una persona, por el hecho de tener un padecimiento mental, pues incurra en este tipo de acciones. Es importante decir esto porque independientemente de que la sociedad está consternada, tampoco es bueno crear un estado de pánico, porque hay muchos familiares que tienen dentro de su seno personas con padecimientos mentales, y con el tratamiento correcto, adecuado, con la adherencia apropiada, pues se pueden mantener en estado estable. Sobre la imputabilidad, que es el término que se usa en estos casos, o inimputabilidad, normalmente eso se hace con una valoración pericial. Ya eso lo determina un equipo profesional, que normalmente lo encabezan psiquiatras, que hacen la debida evaluación para ver si el crimen fue cometido, o los intentos criminales, por razones de la enfermedad mental. Porque el hecho de que la persona tenga una patología no necesariamente significa que la patología es la responsable del crimen. Entonces, por eso hay que dejar tranquilito este proceso hasta ahí, hasta que se hagan esas valoraciones. Lo que sí podemos ir diciendo es que en términos sociales hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo para impedir que se llegue a estos extremos. Quizás pudiera ser interesante explicarle a la gente lo que es la esquizofrenia. Yo creo que es vital. La esquizofrenia, los delirios, las alucinaciones. Cuéntanos, doctor. Sí, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave. Le llamamos grave porque la gravedad está determinada por la fuerza que tienen ciertos síntomas para crear un nivel de incapacidad en las personas para hacer lo que hacen las personas normales. En este caso, tú mencionaste la palabra delirios, alucinaciones. Ahí que hay que agregar también desorganización del pensamiento, desorganización del lenguaje y desorganización de la conducta. Esas son las 5 categorías donde se resguardan la sintomatología de estas enfermedades mentales. ¿Qué es un delirio? Un delirio es una de las categorías sintomáticas principales de la esquizofrenia. Los delirios son alteraciones en la percepción de la realidad. O sea, la gente comienza a ver cosas que no tienen un sustento en la realidad. Es como si se alterara la capacidad lógica para nosotros interpretar la realidad. Hay delirios celotípicos,
personas que ven, por ejemplo, amenazas en sus parejas que no existen. Hay delirios de esos que llamamos mesiánicos, donde las personas se creen que son dioses que vienen al mundo con una determinada misión. Hay de estos delirios de persecución, donde las personas sienten que alguien los persigue o cualquier cosa que se digan es para lastimarlos. Hay delirios referenciales, cuando la persona piensa que todo lo que se hace o se dice se relaciona con ellos. Y entonces el concepto de alucinaciones ya tiene relación con un trastorno de la capacidad sensorial. Es decir, fíjate que los 5 sentidos componen y asumen el supuesto por donde entra el contacto con el medio ambiente, a través de lo que yo veo, a través de lo que yo siento físicamente, a través de lo que escucho. Pues esto se distorsiona por completo en esta persona, y al perder el contacto debido a esa distorsión, entonces se pierde también el contacto con la realidad. ¿Pero qué detona todo eso, doctor? Porque yo pensando y analizando, ay, Dios mío, ¿con quién más enseñó? Fue con Ivonne, una mujer buena, no lo digo por la forma tan brutal en la que falleció, una mujer buena, una vecina buena, hirió a muchos otros, subía y bajaba, pero fue un enseñamiento con ella, porque imagínense 60 tocadas, o sea... Quizás fue la más indefensa también, sí, porque él forcejeó probable con otras personas, hasta con una mesa, tengo entendido, creo que era el padre. Pero ¿qué detona? ¿Qué detona esto? Mira, hay varios factores. Primero, estas personas tienen programas de tratamiento, y los programas de tratamiento incluyen medicación. Muchas veces, si hay un descuido en la medicación, a eso le llamamos en terapia clínica la adherencia al tratamiento. Ese es uno de los aspectos principales que debe tomar en cuenta un sistema familiar. Si tenemos un paciente con alguna condición, pues esto es importante, porque quien administra el tratamiento cada cierto tiempo debe revisarlo. Pero muchas veces se da que por los mismos mitos, los mismos tabúes que tiene esta sociedad sobre los temas de salud mental, hasta los mismos pacientes se autoestigmatizan y no quieren tomar la medicación, o lo hacen de manera irregular. Ese es uno de los problemas. Hay que ver también si en el historial de la persona hay violencia previa, en el historial de la vida de una persona, porque cuando hacen estos episodios, en este caso no es un brote, el brote es cuando surge por primera vez, pero como es una persona que ya tiene un historial, aquí hablamos de episodios. Entonces, estos episodios ya de esquizofrénicos tienen una serie de síntomas que son agudos, porque surgen y emergen y tú no le ves explicación que no sean... ¿Y cuáles son esos síntomas? Porque dijo una persona que trabaja en su casa que justo en esta semana comenzó a ver cosas raras en él. ¿Cuáles serían esos síntomas que pudieron haber sido indicadores como para prevenir, digo yo? Sí, así es. Están los síntomas y los signos. Los signos es lo que vemos, que la persona hace, la persona dice. Y los síntomas son lo que la persona pues dice que le pasa. Yo te decía que hay 4 categorías. Por ejemplo, ya mencioné los delirios y hablé de las alucinaciones. Esos son síntomas. Pero también hay que hablar de el discurso desorganizado. La gente puede comenzar a decir cosas que no tienen sentido, o hablar de una manera profusa y descontrolada, o darle... Pero en él se ve... Perdón, en él se ve, y ahora que usted dice del discurso desorganizado, hasta un canal de YouTube, una persona experta en un tema bastante complejo, como tiene que ver con el hacker y todo lo que es la informática. Entonces, como que si uno lo ve ahí en el canal, uno dice, pero es un chico inteligente, lúcido. Sí, porque fíjate, es bueno aclarar que cuando una persona está estable, aunque tenga la condición, funciona como tú y como yo. Ok. Pues, y de hecho, yo te voy a decir algo. Estos son casos excepcionales. Son muy raros los casos en que tú vas a ver un paciente con esquizofrenia generar violencia de esta naturaleza. Son muy raros los casos. Hay muchas personas que están controlados, que están regulados y son funcionales.
a pesar de que tienen un diagnóstico de esquizofrenia y que son personas muy útiles laboralmente, familiarmente, socialmente, y ni tú ni yo sabemos que tienen esa condición. Wow. ¿Por qué? Porque tienen una buena adherencia, tienen un buen programa de tratamiento, porque tienen una buena red de apoyo. O sea, se combinan una serie de factores que generan un clima de esperanza para este tipo de actividad. Y es quizá la mejor etapa de la vida para tratar estas enfermedades, porque están los llamados medicamentos de segunda generación, que son antipsicóticos de segunda generación, que son muy eficientes, sobre todo para controlar la sintomatología grave. Una pregunta se la dejo. Bueno, usted se quedó en el tercer aspecto o manifestación, que era, doctor, antes de irnos a la pausa. El lenguaje, el pensamiento, desorden del pensamiento y lenguaje. Y me faltó entonces el cuarto, que es el desorden de conducta. Que en este caso lo que hubo fue un desorden de conducta en esta parte, porque ya la conducta es lo que la persona hace como resultado de los síntomas. Bueno, le voy a dejar yo hablo de este tema y de verdad estoy, sinceramente se los digo, me siento sobrecogida, un ensañamiento brutal contra todos, porque hirió a todos, pero quiero que usted me hable, cuando regresemos, de esa línea muy fina entre la enfermedad mental, la peligrosidad y pensar también en la inimputabilidad, porque, óigame, se necesita justicia, pero, ok, se entiende y se contrapone el problema que tiene como su condición mental, pero sí hay que pensar en ambas partes, porque sobre todo, aparte de que se necesita justicia, este joven es un peligro para la sociedad, comenzando por su propia familia, porque el primer herido fue su papá. Entonces vamos a plantear ese enfoque cuando regresemos. Doctor Luis Vergés con nosotros, a quien agradecemos como siempre el que nos acompañe. Seguimos conversando con nuestro experto, el doctor Vergés. Yagna le dejó una pregunta. Sí, una no, como 15, doctor, junta. Disculpe, usted se acuerda de todas, ¿verdad? Sí, yo las recuerdo. Ok. Mira, sí, todas giran en torno a lo mismo, porque lo que tú estás planteando es la preocupación ciudadana de hasta qué punto nosotros estamos garantizados en nuestra sociedad. Sin duda alguna, esa es una de las grandes responsabilidades que tiene el Estado. Por eso, cuando se hace una valoración pericial, eso lo pide el juez, porque ahora le va a tocar a un juez tomar esa decisión. ¿Por qué? Ahí el juez va a ponderar, en primer lugar, los factores relacionados con el deterioro de la salud mental, pero también los factores relacionados con la seguridad ciudadana. Porque oiga que yo pienso, doctor, y no es queriéndole echarle leña al fuego, yo creo que en ese sentido mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. O sea, la inimputabilidad no puede dar como resultado el hecho de que él salga libre, doctor. Es un peligro, le digo, sobre todo para su familia. Y de hecho, son muchas las notas que he visto que me han mandado acerca de que, por ejemplo, en las cárceles de aquí desde el año 2023 hay unidades psiquiátricas donde pueden ser atendidos, y son unidades especiales. En Ohio hay también, y en otras cárceles pueden y deben ser atendidos allí, porque él representa un peligro. Aunque esté controlado, mírelo, él tenía 10 años bajo tratamiento. Y por seguridad de todo y sobre todo de su familia, yo creo que la inimputabilidad no puede permitir que, bueno, ya como no es imputable, ya a su casa y el tratamiento. Porque el tratamiento hubo un momento en que dejó de ser efectivo. Mire la atrocidad que pasó, ¿me entiende? No, y hay que aclarar también que inimputabilidad no significa que ya la persona queda libre sin más. Eso depende también de la estructura del sistema de salud. Y frente a la familia de Ivonne hay que hacer justicia. Me comprendí, sí, de todos los heridos también. Tú acabas de mencionar una variable que es la posibilidad dentro de las mismas cárceles
Ya si es eficiente o no lo que pasa ahí dentro, ya esa es otra discusión. Por ejemplo, aquí se ha discutido también la ausencia de unos verdaderos centros de tratamiento de larga estancia, que es una de las discusiones que ha estado pendiente, porque no es bueno pensar solo en este caso, es bueno pensar en otros casos que incluso no tienen red de apoyo primaria, que no tienen familiares que se ocupen de la medicación, de administrar tratamiento ni nada de eso, sino que andan deambulando. Entonces, son casos que yo pienso que hay que verlo en un contexto más amplio. Más amplio, ¿no? Y reconociendo el dolor por el que está atravesando la familia de él. De verdad que es una familia por la que yo siento muchísimo cariño y que inmediatamente publicó un comunicado adhiriéndose a esa misma conmoción de todo el país. ¿De qué manera, doctor, nosotros podemos ayudar al Estado? Porque siempre decimos el Estado, el Estado, el Estado, pero nosotros como sociedad, frente a lo que está pasando, que no sabemos, caras vemos, corazones no sabemos, pero si vemos algo en nuestra familia, en nuestro trabajo o en algún lado, ¿de qué manera podemos ayudar a que esto encuentre algún tipo de camino? Bueno, hay que entender que el Estado es un conjunto de instituciones y es un conjunto de instituciones que le da respuesta a las necesidades públicas. Ahora, hay necesidades que son más particulares porque están en el día a día. Nosotros le llamamos a esto las relaciones micro. Las relaciones micro son las que tú tienes directamente con la persona, que son más determinantes aún que las relaciones globales. ¿Por qué son más determinantes? Porque ahí está el amigo que conoce los síntomas, pero muchas veces por razones de tabú, de prejuicio, de mito, no le presta la debida atención. El hecho de uno informar a tiempo y de concienciar a la persona a tiempo de que esto tiene tratamiento, de que esto con un programa debidamente organizado puede prevenir situaciones lamentables, es una responsabilidad individual que cada ciudadano tiene. Pero ¿qué pasa? Muchas veces lo que hacemos es que aislamos a las personas. Desde que vemos cualquier cosita rara, inmediatamente incluso usamos términos que son despectivos. Fulano está como loco. Sí, como loco. Bueno, el origen del manicomio tenía que ver un poco con eso, con aislar y apartar a las personas de la sociedad, a los no normales de los normales, ¿no? Sí, sin duda alguna, era una concepción muy atrasada que al final no solucionaba el problema. Ahora nosotros tenemos muchos recursos porque hay nuevos medicamentos, hay más profesionales de la psiquiatría y la psicología, pero tú vas a ver las consultas vacías, porque mucha gente, aún teniendo la posibilidad de procurar una atención a tiempo, no lo hace por prejuicio, por tabú. Por la presión social también. La presión social. Cuando una gente se lesiona de una pierna o cualquier aspecto físico, fíjate que todo el mundo se presta a dar una ayuda, pero cuando es algo relacionado con salud mental, la gente tiende al ocultamiento, tendemos al estigma, a la discriminación, y como nadie quiere ser discriminado o estigmatizado, la gente minimiza los síntomas para no verse en esa situación. Y hay un principio en salud mental que establece que mientras más temprano se interviene una condición, más posibilidades de éxito y de estabilidad vamos a tener. Y mientras más tiempo perdemos, entonces más peligrosa se torna la cronificación de los síntomas. ¿Y cómo se deben manejar ya desde el punto de vista de nuestro sistema judicial y de salud? ¿Cómo se deben manejar estos diagnósticos de acuerdo a su criterio, doctor? Estos diagnósticos psiquiátricos, sobre todo en casos de violencia y de una agresividad como la que lamentablemente se acaba de vivir. Mira, lo primero es que nosotros tenemos que entender que la violencia y salud mental o problema de salud mental o enfermedad mental son dos conceptos diferentes. Ok. Eso es bueno entenderlo. O sea, que no todos los que tienen algún tipo de padecimiento mental o de esquizofrenia son violentos. Ni todos los violentos tienen un problema de esquizofrenia. Así, tú lo acabas de captar perfectamente. La enfermedad mental puede cursar de forma paralela con alguna situación de violencia, pero no tienen la misma explicación. Por eso, una de las cosas que se indagan cuando se dan casos como este es si la persona tenía antecedentes de violencia, aún dentro de su condición.
¿Por qué razón? Porque violencia es una conducta orientada a dañar con intención. Los problemas de salud mental, ahí lo que determina la condición son los síntomas del paciente. Fíjate que en la enfermedad mental, quien decide son los síntomas, mientras que en la violencia, quien decide es la voluntad de quien ejerce la violencia. Entonces, por esa razón es que se ordena estas evaluaciones periciales, por esa razón es que se da ese encuentro entre el sistema de justicia y los profesionales de la salud mental. Como los jueces, en su gran mayoría son abogados, no son médicos, no son psicólogos, se auxilian de profesionales de la salud mental para que puedan hacer de manera objetiva e independiente esa valoración y ellos poder tomar una decisión apegado a la justicia. Porque también no sé si es caer como en la crueldad, son muchos los que se han pronunciado señalando a la familia de el joven por el hecho de que ya tenía precedentes, como usted me corrige, que no son brotes, que son ¿cómo se? Episodios, como que ya había tenido episodios, que por qué no estaba en un lugar que no fuera su casa, tratando de llevar una vida normalizada. Dígame, a ver, doctor, ¿se cae en la crueldad cuando se señala a la familia, o usted cree que una persona ya con precedentes debió estar en otro lugar más resguardado? Mira, hay que estar en la posición de los familiares. A eso le llamamos empatía. No, es que no es fácil vivir, doctor, con una persona con este tipo de problemas y de condición. No Sí, debe eso ser hay que fácil. tenerlo en cuenta. Y además, el tema de culpabilizar es una manera de atacar. Y lo que menos merece un familiar que está sufriendo por una tragedia, donde ellos incluso pudieron haber perdido sus vidas también, es que se le ataque. Yo prefiero mirar a esa familia desde la compasión, prefiero mirar a esa familia desde la comprensión y prefiero ponerme en el lugar de ellos, en el sentido de no saber cuánto fue el esfuerzo que ellos trataron de hacer a lo largo de 10 años que escuché estuvieron lidiando con esta situación. Entonces, yo prefiero liberar y exonerar a la familia de culpa, porque en este caso, quien generó la acción no fueron sus familiares. Hay una crisis, perdón, realmente de salud mental en la República Dominicana, que tanto se habla de esto. La crisis de salud mental es mundial y ha empeorado y sigue empeorando en función de cómo va el mundo. Fíjate que el mundo está tan interconectado que hasta lo que afecta en otro lugar también nos afecta a nosotros, porque crea niveles mayores de incertidumbre, genera un nivel de desempoderamiento. Fíjate que la principal teoría que explica los problemas de salud mental es la llamada teoría de diátesis-estrés. Diátesis-estrés significa una predisposición que tienen las personas a nivel orgánico, biológico, y estrés son los eventos de la vida que van complicándonos cotidianamente. Perdón, doctor, ¿la esquizofrenia es genética? Tiene un componente genético muy grande, hay varias teorías, hay una, la llamada teoría infecciosa, está la teoría del exceso de dopamina. Fíjate que la dopamina es una sustancia y todos los neurotransmisores que ameritan de antagonista. ¿Qué es un antagonista? El antagonista es el que le hace el contra para que tú tengas un balance. Cuando hay un problema de antagonista, entonces esa sustancia se produce en cantidades enormes y al no tener la contraparte, pues se pierde totalmente el balance. Eso se llama balance neuroquímico cerebral. Algunas personas traen una predisposición, ya se ha investigado en gemelos, incluso hasta padres y madres y abuelos, que hasta la tercera generación han tenido esta condición en los casos detectados. Pero no es lo único. Usted puede tener una predisposición genética hacia algo y si no hay unos factores estresantes que detonen, puede ser, es como un volcán. Tenemos el volcán ahí, sí, pero no hace erupción a menos que vengan los eventos estresantes. Tenemos que ir a la última pausa, doctor. Una interesante conversación y agradecidísimos. Y le dejo esta pregunta. ¿Qué hacer? ¿A quién llamar?
cómo actuar ante un episodio de delirio, porque tengo entendido que cuando se dan estos episodios, la fuerza del agresor es algo contra lo que difícilmente se pueda combatir, pero ¿qué hacer ante una situación como esta para que no llegue, ay Dios mío, a lo que llegó? En caso de todos los heridos y sobre todo la pérdida de vida de una mujer divina, maravillosa, como Yvonne Handal. Ya regresamos. Vuelta, estamos con el doctor Luis Vergés, quien nos ha aclarado muchos criterios y muchos conceptos. Doctor, ¿qué hacer? ¿A quién llamar? ¿Cómo uno puede actuar? Quizás dándonos herramientas desde el punto de vista psicológico para poder... ¿Qué decirle a una persona que no escucha adquirir así? un poquito de control, digamos, qué decirle a una persona en ese estado, porque lo que tengo entendido es, y reitera mucha gente, que tienen una fuerza en esos momentos en que tienen esos episodios que no hay quien pueda. Sí, mira, ya en un caso así, que la persona está en medio de un episodio psicótico con manifestaciones tan descontroladas, pues ya tienes que priorizar tu seguridad. Y uno de los mecanismos que se utiliza es llamar al 911. Es importante que la población sepa que el 911 está integrado también con el sistema de salud. Y recuerden que estamos hablando de una urgencia psiquiátrica en este caso. Ya eso no lo va a resolver un consejito que usted le dé al paciente. No. Ahí hay que apelar a ese recurso. Sí podemos hacer muchas cosas en la fase preliminar. Si vemos síntomas aislados donde todavía no hay un descontrol tan grave, ahí ya uno pudiera verse con crear una red de apoyo que pueda apoyar el tema de la adherencia al tratamiento, de que la persona se tome su medicamento y darle un seguimiento en ese sentido. Pero ya en casos así hay que priorizar la seguridad. Es fundamental también el trabajo que ustedes están haciendo, que eso hacía mucha falta, el poder orientar a la población y abrir estos temas, porque antes no lo hacíamos por tabú, por estigma, por miedo. Ya no, esto tenemos que hablarlo, porque cuando las cosas se visibilizan, cuando las cosas se nombran, la ciudadanía se siente más empoderada, porque dice, espérate, pero lo que está pasando aquí fue lo que yo escuché en el programa de Yanna, y las recomendaciones que me dieron fueron A, B y C. Es duro cuando a una persona se le presenta una situación así y no sabe qué hacer, porque no ha tenido un manejo de información preliminar, la cual no hemos conseguido dentro de nuestra familia. Y con relación al agresor, ¿cómo? Bueno, que ya en el caso de Yvonne, imagínense, nada que decir, ¿cómo? ¿Alguna herramienta como para poder entrar en control a una persona que está con uno de estos episodios o qué? No, la principal herramienta es tú mantenerte en control lo más que puedas y resguardarte lo más que puedas, porque no tienes ya esa persona, hay que tomar en consideración por los 4 síntomas que yo hablé, las 4 categorías de síntomas que yo hablé, ya no tiene ningún tipo de conexión con la realidad. Ya esa persona está gobernada por sus síntomas. Por tanto, no va a responder a un llamado racional que le podamos hacer. Claro, por más que lo digan, soy tu padre, tu hermano, soy yo, soy fulano, no hay forma. Así pasó en el caso de Willy, que le decía cosas, eso no es lo que Dios quiere para ti. Esos fueron de los comentarios no que había me manera. llegaron. No hubo forma, lo hirió, lo agredió. Yo por eso, doctor, digo, mire, yo tengo aprecio por ambas familias, pero lo que está a la vista no necesita espejuelos, doctor. Y compasión tengo que sentir también por toda la familia de Yvonne, por esa atrocidad, por el ensañamiento, por la forma tan cruel en la que falleció. Pido justicia, yo pido justicia, porque más me he puesto hasta pensar, doctor, en el caso de que haya demasiada indulgencia, en este caso, dígamela de personas que pueden agarrarse de supuestamente tener una enfermedad mental para hacer diablura, ¿me entiende? Hasta en eso yo lo he pensado. Pero por otra parte, pensar también en que se haga justicia, pero que se proteja
a la sociedad y a la misma persona que está afectada de esa condición, que podría en algún momento determinado atentar contra su vida, ¿me entiendes? En uno de esos episodios y atentar con su familia. Imagínese su papá, que fue la primera persona herida. Que se haga justicia, que haya equilibrio, que definitivamente este joven no puede irse para su casa de nuevo, no puede salir a la calle porque representa un peligro, inclusive contra él mismo. Y desde aquí, un abrazo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Y para todos los afectados por esta terrible tragedia, de verdad, de corazón. Doctor, gracias. Gracias a ti, Yana. Siempre, dígame dónde podemos hacer contacto con usted, porque siempre es grandioso poder contar con toda su expertise, con todo su conocimiento, con toda su capacidad y con toda su ayuda. ¿Cómo localizarlo, doctor? Estamos en el Centro Psicológico Bienestar Familiar, Vergés Guzmán, en el 809-688-5292. 809-688-5292. Excelente. Gracias. El doctor decía que qué bueno que los medios de comunicación hablan estos temas. Claro. Qué bueno que expertos como él salen del consultorio y nos ayudan también a nosotros. Claro. Eso es buenísimo. Sí, porque aquí no se trata de especular. Exacto. O sea, se tiene que contar con personas capacitadas que nos puedan dar luz de la forma más idónea. Es un tema del que tendremos que volver a hablar, mi querido doctor, y le agradezco mucho todo su tiempo, programa entero con nosotros, como siempre ha sido así de solidario. Un abrazo muy grande.